Bueno, miren, vamos a empezar. Yo les voy a pasar en estos días, o si es posible hoy, los resultados del examen. Les envío sus exámenes corregidos. Eh, los trabajos se los iré enviando progresivamente. Las notas que aparecieron de los deberes son notas aproximadas porque no dio tiempo a corregirlos y el decano se pone como una fiera si no pasa las notas. Así que les puse notas aproximadas. Ya, tengo que conectar la computadora. Así que tienen notas aproximadas en todos los deberes, no en todos, en algunos deberes. Y una vez estén corregidos y los tengan, van a ver que la nota pues, puede cambiar de la aproximada a la real. Eh, pues si me quedan debiendo puntos, pues se los descuento el próximo semestre, el próximo periodo. Si les faltan puntos, pues se los pongo el próximo periodo. Lo más probable es que le falten, ¿no? Eh, lo más probable es que, bueno, no sé, ya vamos a ver qué va a pasar. Estuve viendo los diseños de las granjas eh, y no tienen suficiente detalle. El problema es este, ¿no? Que no es tanto el dibujo lo que me interesa, sino las consideraciones de ustedes a todos los elementos que debe tener la granja en cuanto a agua, distribución, eh, mantenimiento, posibilidades de mantenimiento de los estanques o de los tanques, eh, dónde se aloja la gente, dónde guardamos las cosas, si tenemos planta auxiliar o no. Una granja no puede darse el lujo de no tener planta auxiliar eh, porque corre el riesgo de que se le muera de la producción. Y eso es una pérdida muy superior a lo que costaría una planta, bueno, digo yo, una planta auxiliar eléctrica, ¿no? Aunque si los aireadores no funcionan con electricidad, pues obviamente la planta eléctrica pues no hace falta, porque el problema es cómo mantener los niveles de oxígeno en una planta, en una granja, cuando la luz se va. Pero muchas empresas están en sitios distantes donde no hay electricidad y usan sistemas mecánicos, simplemente aireadores de paletas que se activan con gasoil o gasolina y hay que prenderlos uno a uno, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, el diseño de cada planta pues va a depender de las posibilidades económicas que se haga cuando se inicia la inversión, pero también va a estar influenciado por el entrenamiento técnico de la persona encargada, el biólogo encargado de la planta, ¿no? Por eso, en este momento, yo necesito que ustedes hagan diseños eficientes que no tengan defectos severos y les voy a corregir el deber y se los voy a mandar. Ya algunos están corregidos, otros faltan, pero me parece que es un deber trascendente el poder diseñar una planta, una granja y que tenga pues todos los elementos que a nuestro criterio, bueno, a mi criterio como profesor, cabe, ¿no? Pero siempre está el elemento de conversación entre ustedes y el docente. Entonces, bueno, vamos a enviar los trabajos una vez corregidos y ustedes los van a revisar. Ojalá que podamos tener la posibilidad de diseñar granjas de manera eficiente y con todas las condiciones críticas consideradas. Eh, un aspecto que es importante y vamos a tratar hoy es la calidad del agua. Eh, en algunos casos, en los diseños ustedes incorporaron agua directamente del río. Eh, he visto que en truchiculturas esto se hace, pero la calidad del agua en la zona donde las truchiculturas están instaladas suele ser muy alta. Suele ser agua que viene de las montañas, el deshielo de la nieve, eh, o de los afluentes de la alta montaña, donde pocas granjas se instalan por encima de la granja que está utilizando el líquido. En ese sentido,
la calidad del agua suele ser muy alta y la granja procede a utilizar el agua directamente del río a los tanques, de los tanques continúa con el río, el agua pues está altamente oxigenada y los desechos orgánicos, pues las bacterias se encargan de descomponerlo a gran velocidad. Eh, pero ese no es el caso de la mayoría de las granjas, que están en zonas más bajas, sobre todo los que están en estuarios, los que están en el mar. eh, y allí es conveniente que el agua que entra a una granja pase a un canal de abastecimiento y no directamente a los estanques. Eh, pudiéramos ver que en el canal de abastecimiento van a ocurrir una serie de fenómenos. El primero de ellos es la sedimentación. Podemos tener una granja grande con muchos estanques a los cuales hay que llevar agua y llevarla por tuberías pues es costoso. Entonces, lo que más común que ocurre en granjas de tilapia o de o de otras especies es que hay un canal de abastecimiento más elevado que las piscinas, en lo cual el agua llega por bombeo eh, o por desviación de la fuente de agua, puede ser de un río. En zonas de muy alta marea, uno puede tener un canal de desviación y se llena el canal de abastecimiento durante la alta marea. En baja marea, pues se trancan las compuertas y no pasa nada, ¿no? Entonces no hay que bombear el agua, pero por lo general hay estaciones de bombeo, ya sea eh, directamente en el mar o en el río, o tuberías que chupan agua de esas fuentes, ¿no? Eh, una vez en el canal de abastecimiento, el agua puede ser distribuida a todos los estanques eh, y allí pues va a pasar un tiempo. Eso permite que el agua se sedimente y va a ser el sedimento que se acumula en el canal de abastecimiento y no en los estanques. Los estanques pues van a tener otro tipo de sedimento, producto de los desechos de los organismos de cultivo, las heces fecales, los peces que se mueren y nos recuperamos, pero en el canal de abastecimiento va a haber más sedimento inorgánico. Eh, al tenerlo concentrado en el canal de abastecimiento, pues podemos hacer dragados más baratos. Dragar estanques es complicado, pues tenemos que usar tractores. En el caso del canal de abastecimiento, pues podemos usar botes o se vacía el canal de abastecimiento y se mete un tractor, básicamente, ¿no? La cuestión es que el canal de abastecimiento tiene que tener un mantenimiento continuo para poder asegurar la calidad del agua, ¿no? Cuando hablamos de calidad del agua, vamos a ver una serie de parámetros que les voy a mostrar en el libro que les acabo de suministrar. El libro se llama Manual de Producción de Tilapia con especificaciones de calidad e inocuidad. Es un libro plegado por la Subsecretaría de Ganadería, Acuicultura de México. Eh, es gratuito, lo bajé de internet y ustedes ya lo tienen. Ocupa apenas 2 megas, entonces es fácil de bajar. Hay otro libro que también les di, que tiene un poco más gordo, que se llama Cultivo de Tilapias, de Ángel Vega. Ya que está abriendo. Y son notas, ¿no? Notas que este autor propone eh, para el cultivo de la tilapia. Hay mucho material en internet, lo pueden bajar ustedes directamente
lo importante es que provenga de una fuente en la cual ustedes tengan confianza de que está proveyendo información adecuada. Por eso utilicé el manual mexicano. En Colombia también hay varios manuales que se pueden usar. Entonces, voy a compartir el capítulo de calidad del agua. Vamos a ver solamente algunos aspectos. Dime, Joel, si lo estás viendo. Joel o Cristian, dime si lo estás viendo. Sí, biólogo, sí se ve. Ok. Bien, entonces, obviamente hay una introducción que no es la... al principio habla mucho sobre normas mexicanas, cómo deben ser construidas las instalaciones para captación de agua, pero en el caso de las granjas esto no se va a cumplir, porque las granjas, esto parece un sistema para suministro de agua potable a una vivienda, y no es el caso que nos afecta, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es la calidad del agua, ¿no? Entonces dice, en una granja de peces el agua debe ser preferentemente de flujo corriente y continuo. Y en caso de los estanques, tener un sistema que permita la recirculación de la misma y debe cumplir con ciertas características físico-químicas y microbiológicas que permiten el correcto desarrollo de los organismos. Entonces, vamos a ver los cuadros que aparecen aquí. Como tienen el manual, no hace falta que anoten, pero sí necesitamos identificar los parámetros que están mencionados. El primero es el pH 659, es decir, que las tilapias requieren un pH ligeramente ácido o más bien básico. Pero la tilapia es un organismo muy robusto. O sea, que aunque tengamos aguas ácidas, la tilapia pues seguramente se va a poder dar, aunque uno debe tener la tendencia a usar el pH del sitio donde provienen las tilapias en África, ¿no? Que son ríos, se ve que son ríos que vienen de zonas con alta sedimentación. Los ríos en el Ecuador, igual que los ríos en Venezuela, se dividen en dos tipos de ríos, ¿no? Los ríos que provienen de zonas donde el lavado es reciente, sí, las zonas que provienen de la costa, de las montañas que surgieron de las montañas de la cordillera de los Andes, son zonas más jóvenes que las zonas de la Amazonía. La Amazonía tiene zonas extremadamente viejas del Cuaternario, mientras que la cordillera de los Andes es mucho más reciente. Entonces, el hecho de ser más reciente significa que ha sido menos lavada, hay más sedimentos, hay más sales en el agua, y el pH va a ser mayor. Los ríos de la Amazonía tienen tendencia a ser ríos que acumulan mucha materia orgánica que no se descompone con facilidad, y eso me provee ácidos húmicos. Entonces, los ríos de la Amazonía tienen que ser aguas más oscuras, aguas claras pero oscuras por el color de los ácidos húmicos, y un pH que tiende entre 4 y 5. Entonces, obviamente nos distanciamos del intervalo óptimo de pH para el cultivo de muchos peces, entre ellos la tilapia, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estemos, pues vamos a tener que o encalar el agua para elevar su pH o usarla naturalmente como viene de la fuente, ¿no? Pero el problema del pH lo tienen que tratar según la granja donde estén, según la especie que se vaya a cultivar. Uno debe tratar de mantenerse pues dentro del área, el intervalo óptimo de la especie. La temperatura de la tilapia es importante, son animales tropicales, fíjense, mínima 24, ideal 28 a 30, máxima 32. Aunque son tropicales, no vienen de sitios muy calientes. Y también no se puede cultivar tilapias en la sierra. Mínima 24, la sierra va a tener temperaturas por debajo de 20. Pero ¿se va a morir la tilapia porque la pongamos en agua fría? No se va a morir,
Pero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar, Joel? ¿Qué piensas tú que va a pasar si pones una tilapia a temperatura menor a 24? Anchundia, dime. No, Joel no quiere ayudarnos. Vamos a ver, Jonathan, ¿qué piensas tú que puede suceder si tratamos de cultivar peces tropicales en aguas muy frías? Jonathan, ¿me oíste? No va a tener una buena reproducción. Bueno, piensa que cuando cultivamos peces, nosotros no estamos esperando que se reproduzcan. Normalmente se cultivan juveniles. Eh, pero es un tema que vamos a tratar enseguida. Pero aún considerando Es un juveniles, crecimiento, un crecimiento. un crecimiento muy lento. Ya me pasó, nosotros, cuando mi primer trabajo, cuando llegué de California, fue cultivar cachamas. Teníamos cachamas en un embalse en los llanos de Venezuela y las cachamas crecían perfectamente. El pH del embalse era de 9, muy alto, ¿no? Pero era de 9, estaba en el rango óptimo de la tilapia, aunque estábamos cultivando cachamas, ¿no? Eh, y los peces crecían muy bien, pero tratamos de llevar unas cachamas a la represa, al embalse que tenía la universidad en Caracas. Caracas está a 1000 metros sobre el nivel del mar. La temperatura del agua podía estar alrededor de los 22 en cierto momento del año. Otras veces estaba más alta, ¿no? Pero en momentos fríos, pues llegaba a 22 y las cachamas no crecieron. O sea, estaban allí, sí, no se morían, pero no crecían. Entonces, esto para una especie como la trucha, 24 grados se muere de calor. La trucha va entre 12 y 17. Es decir, cada especie pues tiene su intervalo óptimo de temperatura y allí pues hay que mantenerse, ¿no? Primero cuando uno va a montar una granja tiene que decidir qué animales va a criar. Y dependiendo de lo que críe, pues uno va a establecer las condiciones, va a saber si puede cultivar esos animales en la granja o no. Bien, el amonio es de los compuestos nitrogenados más tóxicos. Fíjense que el amonio puede estar entre 0,01 y 0,1 miligramos por litro. Eso es bastante bajo. Los nitritos igual son tóxicos, 0,1 miligramos por litro, pero los nitritos y el amonio suelen ser convertidos a nitratos por las bacterias, como lo vimos en la clase, hace unas clases pasadas. La alcalinidad está asociado con la dureza. La alcalinidad entre 0,1 y 0,2 miligramos por litro y la dureza 50 a 350, sí, un rango de dureza bastante amplio. La dureza en aguas marinas no es muy grande, en aguas continentales sí. Se mide por la concentración de carbonato de calcio, pero es el producto de carbonato de calcio y carbonato de magnesio. En aguas muy duras, pues los animales pues no se dan bien, pero vemos que el intervalo de variación de óptimo para la tilapia es bien amplio, ¿no? El dióxido de carbono, usualmente no tenemos control sobre él. Uno trata más bien de mantenerlo, perdón, no tenemos control sobre el dióxido de carbono, así que es poco lo que podemos hacer al respecto. El oxígeno sí. El oxígeno tiene que estar mínimo 4,5, más ideal entre 8 y 10. O sea, la saturación del oxígeno en el agua dulce puede estar alrededor de los 10 a 11 miligramos. Esto depende de la temperatura. Pero cuando el oxígeno baja al 4,5, estamos en situación de riesgo y es cuando entonces hay que tener los aireadores disponibles. Me comentaba alguien que en China invierten grandes cantidades de dinero en mantener los sistemas de oxigenación instalados en las piscinas. Es decir, la idea es mantener una buena calidad del agua en cuanto a química, pero también unos buenos niveles de oxígeno por encima de 4,5, que es el mínimo que requiere la tilapia. Los fosfatos
cloruros y sulfatos, pues deben estar en ese intervalo. Normalmente no deberían superar en agua dulce. Cloruros van a estar muy bajos, ¿no? Y los sulfatos también. Esto depende un poco del agua que nos suministra, la fuente que estamos usando, el río o el estuario. Sobre esto pues tenemos poco control. La manera de controlarlo es el recambio. ¿De dónde pueden venir los sulfatos y los fosfatos y el nitrógeno? Pues del alimento y de los excrementos de los peces, de la orina y de las heces, ¿no? Entonces, en una piscina uno tiene que hacer las mediciones con cierta frecuencia. Yo creo que hay mediciones que se hacen varias veces al día. El oxígeno, por ejemplo, puede hacerse varias veces al día. El pH y los otros elementos pues no son tan frecuentes que se requieran y puede hacerse a lo mejor una vez a la semana. Aquí en el libro hablan de una vez al mes. A mí me parece un poco exagerado, ¿no? Tomar mediciones de ciertos parámetros tan sencillos como el pH pudiera hacerse semanalmente. Pero ellos dicen una vez al mes. Los gases tóxicos no deberían estar presentes en absoluto, ¿no? Pero aquí dan unos límites: sulfuro de hidrógeno, gas metano y ácido cianhídrico, no deberían, esos son los límites máximos, ¿no? Pero realmente estos gases, yo nunca me los he encontrado, salvo el sulfuro de hidrógeno, sí, cuando uno trabaja en áreas donde el sedimento contiene mucha materia orgánica. Pero es un gas peligroso, tóxico, y si está presente, yo creo que uno toma medidas antes de llenar el agua del estanque, ¿no? Uno trata de eliminar la materia orgánica dejando que la piscina esté seca y el expuesto al sol, de manera que las bacterias pueden actuar y descomponen la materia orgánica que está contenida en el sedimento. Si uno llena la piscina y hay mucha materia orgánica en el fondo, lo más probable es que no haya suficiente oxígeno y se produzca sulfuro de hidrógeno, que es inadecuado para cualquier pez que coloquemos en la piscina, ¿no? Los microorganismos, esto va a venir en el agua de abastecimiento. Si el agua tiene 2 unidades formadoras de colonia, o un número más probable, que es lo mismo, por 100 mililitros, este es el estándar mínimo. Los coliformes fecales pues no deben ser detectables, ¿no? Pero esto viene en el agua de abastecimiento y hay que tomar la muestra allí. No creo que vaya a haber coliformes fecales dentro de la granja, salvo en las piscinas, producto de los peces, ¿no? Producto de los animales que están siendo cultivados. Pero en el agua de abastecimiento, estas son las condiciones que deben prevalecer. O sea, no debe haber coliformes fecales, debe haber coliformes totales y un número muy pequeño. En los elementos del agua para las piscinas, pues este es los límites permitidos de estos minerales. Pues normalmente uno no se ocupa de medir estas cosas, salvo que haya una razón poderosa, ¿no? Que haya sospecha de que haya contaminación por metales, pero aquí están los límites, pero sobre esto pues, usualmente las granjas no se ocupan, salvo una vez a lo mejor por cosecha. Tomamos una muestra del agua de abastecimiento y se miden algunos metales pesados como cadmio, plomo, mercurio, para verificar si estamos en niveles adecuados, aunque aquí no da nivel de sí, mercurio, 0,5 miligramos por litro, plomo no lo dan. Tenemos 2 columnas, ¿no? Una izquierda y otra derecha, sulfatos. Bueno, aquí tienen, justamente les di este material por lo extenso. Es posible,
Es posible que en Ecuador las leyes que establecen la calidad del agua para cultivo, voy a buscarlo, se llaman tulas. A ver si lo tenemos especificado. Si no, tenemos que usar especificaciones de otros países, ¿no? No nos queda pues más remedio que usar la información que nos proveen otros países que están interesados en el mismo tema que nosotros, ¿no? Usualmente usamos especificaciones de países europeos, países desarrollados, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá o Europa, pero en este caso pues les proveo la información mexicana para tener pues por lo menos una idea. Pues, hablando de pesticidas, fíjense, de plaguicidas, el DRIN y Dieldrin, 0,03 microgramos por litro, al menos tienen el estándar, ¿no? Que es importante. El DDT, aunque ya no se usa, ¿no? A plomo si lo dan, 0,025, sodio, sólidos disueltos totales. Esto tiene que ver con la cantidad de sustancias que están disueltas, ¿no? Ok, en la parte de color, bueno, aquí habla de una escala de platino-cobalto, el olor pues no dice prácticamente nada y la turbidez tiene que ver más bien con sólidos suspendidos, que no lo dan. Se habla de sólidos disueltos, más no de sólidos suspendidos. También da los límites de radiactividad. Esto, radioactividad alfa, radioactividad beta, Berkelios. Esto, bueno, nunca he hecho mediciones de radioactividad en el agua, pero bueno, aquí tienen el límite, ¿no? Ok. ¿Dónde tomar la muestra? Estamos hablando de que el agua de abastecimiento, pues se toma la muestra en la fuente, ¿no? En el río, en el mar o en el estuario, ¿no? En el caso de las lagunas, pues las muestras se toman dentro de los estanques o dentro de los tanques. El libro lo van a poder leer cómo hacer el muestreo. No voy a detallarlo porque aquí está bien especificado. Por ejemplo, uno no debe tomar la muestra en la superficie, sino de 15 centímetros por debajo de la superficie. O sea, no tiene una botella limpia, estéril, y sumerge la muestra dentro del agua, dentro del recipiente, dentro de la laguna, a unos 15 centímetros por debajo de la superficie y destapa la botella. De esa manera se puede llenar la muestra asegurando que el agua provenga de esa profundidad. Ellos dicen de meter la botella destapada pero invertida, de tal manera que el agua no entra a la botella sino hasta que yo la volteo, pero es lo mismo, ¿no? Meterla con tapa o meterla destapada hacia abajo, el agua no va a entrar hasta que no voltee la botella y entre de la profundidad que a mí me interesa. Hay que evitar que el agua toque el fondo, que la botella toque el fondo o toque las paredes del recipiente para evitar que se me vaya a tomar partículas que normalmente no están en el agua, sino que están solamente depositadas en las paredes o en el fondo. Y normalmente los peces que están nadando no están en contacto con ellas. Dice los muestreos, pues en la zona adyacente a la fuente de contaminación, bueno, a la fuente de suministro, más bien sería el caso nuestro, ¿no? El canal de distribución del agua, en la entrada de la salida, en la entrada de la sala de producción de levines, en la entrada y salida de cada uno de los estanques y canales que conforman el sistema de cultivo y en el canal de descarga de la granja. ¿Por qué en los estanques vamos a tomar en la entrada y la salida? Cristian, ¿por qué piensas que eso es necesario? Cristian como que no me oyó. Joel, ¿estás presente? Joel.
Bueno, Jonathan, como que tus compañeros se fueron a tomar café, dime tú, ¿por qué piensas que debemos tomar, para verificar la calidad del agua en un estanque, debemos tomar una muestra a la entrada del estanque y a la salida del estanque? Jonathan, ¿me oíste? Sí, sí. El agua a la entrada va a ser reflejo de la calidad que está entrando al estanque, ¿no? Y el agua a la salida, Valeria, ¿iba a decir algo? Sí, biólogo, es que el internet se me va cada rato y le iba a decir Ah, ok. que por si acaso Pero oíste la se pregunta. me va. Ah, yo pensé que ibas a Sí, lo comentar. escuché. Es para, no sé, para saber los parámetros con el que entra y el que sale. Claro, pero ¿por qué es importante tener el parámetro que sale? Piensa que en la laguna tenemos animales en cultivo, ¿no? Eh, el agua que entra me refleja el canal de abastecimiento. En el canal de abastecimiento también va a haber peces, pero no tantos, no en tanta densidad como en los estanques. Entonces, el agua va a tener una calidad determinada que se va a ir alterando progresivamente. Pero ¿cuánto se altera la calidad del agua producto del cultivo en los estanques? Eso solamente me lo va a dar el agua de salida. Si el agua de salida está muy grave, significa que mientras que el agua de entrada está satisfactoria, pongamos en pH o en cualquier elemento que quieran medir. Eh, si el agua de salida está en condiciones inadecuadas, va a significar que los peces están expuestos a condiciones inadecuadas, porque el recambio no es suficientemente intenso. Entonces, si yo me confío porque está entrando agua de buena calidad, pero no mido cómo esa calidad se alteró cuando pasó por el estanque, estoy pensando que el agua de salida va a ser tan buena como la de entrada y puede estar completamente errado. Entonces, no podemos darnos ese lujo y tenemos que medir en la entrada y en la salida y verificar si el agua de salida, la calidad no se ha deteriorado tanto. Si el agua de salida tiene un sólidos suspendidos muy altos, hay demasiado material en suspensión producto de la heces de los animales, partículas planctónicas. Sí, yo tengo que tomar medidas correctivas cuando tengo los parámetros alterados en el agua de salida. Por eso es que es indispensable tomar muestras a la entrada y a la salida de los estanques y verificar si la calidad del agua no se me alteró tanto en su circuito por el estanque. El canal de descarga de la granja, porque el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción nos van a exigir que estemos descargando agua con una calidad determinada. Si el agua está muy deteriorada, el agua que estamos descargando, a lo mejor nos van a imponer que el canal de descarga sea ampliado para retener el agua durante mayor cantidad de tiempo y que se corrija el defecto. Por ejemplo, si el agua tiene demasiados sólidos en suspensión y yo retengo el agua durante más tiempo, esos sólidos van a precipitar y la calidad del agua va a aumentar. Piensen también que cuando tenemos granjas instaladas a lo largo de un río, el agua que yo tomo y descargo el río va a ser el agua que tome mi vecino. Está aguas abajo. Entonces, es indispensable que el ministerio ponga orden y exija que la calidad del agua que sale de una granja cumpla con ciertos estándares. Porque si el agua es demasiado mala, está demasiado deteriorada, el vecino se va a afectar, o los vecinos que están ríos abajo, aguas abajo en el río, se van a afectar. Y pues hay que poner orden, ¿no? Uno tiene que tomar las condiciones indispensables para que el agua que estoy drenando al ambiente no esté tan deteriorada. Y si lo estuviera, yo tengo que tomar medidas que corrijan eso.
Entonces, una medida es retener el agua en el canal de drenaje mayor cantidad de tiempo o aplicar medidas correctivas en el canal de drenaje. Si la cantidad de sólido suspendido es muy alta, yo pudiera tener, o minerales muy altos, yo pudiera tener organismos que me extraigan eso. Los bivalvos filtradores, como las almejas, los mejillones, obviamente en una granja de agua de mar, pudieran ser instalados en los canales de drenaje y las almejas pues me van a absorber los materiales de suspensión. Igualmente yo puedo tener algas, macroalgas cultivadas en el canal de drenaje y eso me va a absorber los minerales, tanto los metales pesados como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, o sea, lo que la planta usa para crecer, bueno, me lo va a sacar del agua y eso pues me va a depurar el agua. Son posibilidades que existen. Se han hecho ensayos aquí en Ecuador cultivando organismos en el canal de drenaje. Los canales de drenaje y el canal de abastecimiento de las granjas suelen ser ambientes donde se acumulan peces que se filtran a la granja. No entran a los estanques porque le ponemos unos filtros, ¿no? Cuando yo lleno un estanque, pues le pongo unas tomas, unos filtros con malla de mosquitero, de tal manera que se impide la entrada de huevos o larvas de peces o de otros organismos. Pero puede que la bomba meta larvas de peces dentro del canal de abastecimiento y esos peces pues están allí creciendo. Entonces, llega un momento en que la densidad es alta, ¿no? Y empieza a afectarme la calidad del agua que dreno a los estanques. Entonces, muchas veces en Venezuela lo vi en varias empresas, invitaban a la comunidad de pescadores de las cercanías a la granja varias veces al año, de tal manera que se hacía pesca en el canal de drenaje y eso le quedaba a la gente que iba a pescar. O sea, pescaban con atarrayas o con tendedores. Los pescadores llevaban lo que quisieran y pescaban en el canal de abastecimiento o en el canal de drenaje. Y de esa manera, pues, le hacían un favor a la granja eliminando esa fauna del canal de abastecimiento, pero los pescadores, pues, le quedaban sus peces, ¿no? Y eran peces bien grandes a veces, ¿no? Entonces piensen que esto igual les va a suceder a ustedes cuando trabajen en empresas de cultivo. ¿Cuáles son las fuentes externas de contaminación que nos pueden afectar? Entonces, obviamente, hemos hablado de los elementos previos que debemos considerar antes de poner la granja, antes de construirla, pero una vez que la granja está construida, también nos puede afectar la calidad del agua y que esté aguas arriba. Entonces, aquí los mencionan drenes agrícolas, o sea, efluentes que vienen de granjas agrícolas que están aguas arriba, efluentes industriales, afluentes de desarrollos urbanos, ciudades que drenan sus aguas al sitio donde yo estoy tomando el agua, la fumigación aérea, desembocadura de afluentes de agua dulce con residuos de minas, suelo contaminado por el uso del suelo anterior, zonas ganaderas y presencia de aves acuáticas y otros animales silvestres que están volando y pueden llegar de un sitio y me trasladan contaminantes de un sitio a otro, ¿no? Las aves constituyen un problema en muchas granjas porque primero comen peces, ¿no? Y además, pues, al trasladarse entre sistemas acuáticos, pues, pueden transportar sustancias tóxicas en sus plumas. He visto en granjas de tilapia que las cubren las lagunas con mallas, de tal manera que se evita que las aves entren a comerse los peces, ¿no? Pero cubrir las lagunas es costoso y si la laguna es muy grande, pues se torna difícil de mantener la malla, hay que colocar varas a lo largo de la extensión de la laguna para que la malla no entre en el agua. Pero en las lagunas camaroneras, pues esto no se usa, ¿no? Más bien, lo que se usa en muchas granjas es
fertilizar el agua con fertilizantes orgánicos o inorgánicos para que el fitoplancton crezca y le dé oscuridad al agua, o sea, le dé color y las aves no puedan ver los animales que están en el fondo. Y eso entonces hay que fertilizar la laguna con cierta frecuencia para que el fitoplancton mantenga su densidad. Además, eso me ayuda a que durante el día hay mayor oxigenación, pero me crea problemas durante la noche, porque el fitoplancton ya saben que de noche pues no fotosintetiza y va a consumir oxígeno igual que si fuera zooplancton, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las medidas correctivas cuando estos problemas de contaminación se presentan? Dice, cambiar la toma de agua hacia la zona segura. Bueno, eso a veces es posible, otras veces no, pero es una de las opciones que ofrecen, ¿no? Evitar la fumigación aérea en presencia de viento. Obviamente nosotros no vamos a fumigar aéreo, pero los vecinos, puede que haya zonas de cultivo cercanas a la granja y los vecinos pues vayan a fumigar. Entonces tienen que tomar la previsión de que cuando haya viento no fumiguen, porque si no el viento va a transportar los tóxicos hacia la granja. Analizar periódicamente 2 veces al año el suelo y determinar peligros y niveles, ¿no? Esto usualmente se hace cada vez que se drena la laguna. Cuando cosechamos, que las lagunas quedan secas, se toman muestras de suelo para verificar los contaminantes que hemos mencionado en las tablas anteriores. Las fuentes internas de contaminación en la granja pues pueden ser, si hay indicio de contaminación y se ha determinado en que la zona de construcción de la granja es la correcta y que no hay ningún indicio de contaminación externa, entonces se debería prestar atención a zonas de sanitarios, drenaje de desechos animales y humanos. Es decir, cuando instalamos la granja, los sanitarios pues están instalados con pozos sépticos. Si la granja no está conectada a un sitio, la granja no va a estar conectada seguramente a una ciudad, así que no va a haber cloacas. La granja va a tener que usar pozos sépticos y tenemos que saber dónde lo vamos a colocar de tal manera que no contamine el nivel freático. Los pozos sépticos son usualmente construidos con concreto, cajones de concreto que se entierran y tienen donde ocurre la transformación de la materia orgánica y luego tiene unos drenajes con tuberías con huecos que permiten que el agua se disperse al suelo. Pero ya el agua que se va a dispersar proviene de los tanques luego de la transformación bacteriana. Entonces el agua que drena del pozo séptico pues es menos contaminante, producto que ha sido procesada por las bacterias. Dice, uso de fertilizantes orgánicos contaminados con peligros biológicos o químicos. Bueno, los fertilizantes se usan para mantener el fitoplancton en crecimiento, pero puede haber, a veces en las granjas también tenemos el control de las malezas en los estanques y ahí pues o las podemos cortar o podemos usar pesticidas. Yo creo que lo lógico sería cortarla, ¿no? Y no usar pesticidas que pueden contaminarnos el agua de los estanques. Área de eliminación de desechos y basura. Bueno, en la granja pues vive gente y hay cocina y va a haber desechos, pero yo creo que cuando uno diseña la granja, uno los dispone en sitios que no vayan a estar con posibilidad de contaminar los estanques, ¿no? Uso de propiedades de químicos, antibióticos, plaguicidas y presencia de plagas. Bueno, estas son las posibilidades de que cómo puede haber llegada de contaminantes a los estanques cuando hemos desechado las fuentes externas, ¿no? Las medidas correctivas, delimitar bien los sanitarios y áreas que utiliza el personal para su aseo, limpieza diaria de los mismos, no permitir la entrada de animales, delimitar la granja para evitar que estos ingresen a la zona, utilizar fertilizantes inorgánicos u orgánicos no contaminados, establecer cuadrillas de limpieza y desinfección de las áreas, colocar botes de basura y material necesario para los desechos. Los químicos deben ser utilizados por un experto o, en su caso, establecer metodología de seguimiento y control de plagas mediante trampas, ¿no? O sea, evitar que las ratas o los zorros o otros animales que pueden estar, otros animales silvestres, estén entrando a la granja. Eso no va a ser fácil, ¿no?
Bien, bueno, el monitoreo tiene que ver con cómo tomar las muestras. Aquí, bueno, ya habíamos hablado de la material de muestreo. Entonces, o sea, los detalles de los cómo preparar los frascos lo podemos leer en este manual, no hace falta que te los diga, pero la lógica se impone. O sea, un frasco tiene que estar limpio. Si va a ser el frasco va a ser para una muestra microbiológica, tomar una muestra que se le va a hacer microbiología, tiene que estar estéril, tenemos que hervirlo o meterlo en una olla de presión a 115 grados centígrados durante 15 minutos para asegurar que el frasco esté completamente estéril, no tenga esporas bacterianas y la muestra pues sea confiable, ¿no? Pero los detalles lo pueden leer en el manual. Ahora, vamos a leer esto último que dice, ¿qué hacer en caso de que el agua de cultivo no sea de calidad? Dice, el primer paso a realizar es la selección del sitio. Si una vez que se ha llevado a cabo este procedimiento se detectan niveles de contaminación física, química o biológica que sean inaceptables, es necesario elegir un nuevo lugar de construcción para la granja. Esto obviamente es antes de la construcción de la granja. De esta manera se evitará poner en riesgo la salud del personal y de los consumidores y sobre todo de los animales que vamos a cultivar, ¿no? Si la contaminación se puede eliminar mediante medidas correctivas, entonces es necesario contratar con expertos que puedan implementar dichas disposiciones y brindar un apoyo para la construcción adecuada de la granja de peces. Si la granja ya está construida y en funcionamiento, pero se ha determinado la presencia de cualquier contaminante, es necesario determinar la fuente. Una vez realizado esto, se establecerán medidas correctivas en caso de ser necesario. Si la contaminación es inaceptable y rebasa los límites permitidos o es incorregible, se deberá cambiar la ubicación de la granja. Imagínense, tendríamos que volver a construir la granja en otro sitio, ¿no? Esto obviamente, las implicaciones económicas son tan altas que, que evidentemente uno tiene que verificar la calidad del agua antes de construir la granja. Si la granja está muy cerca de ciudades, si está cerca de ríos donde drenan otros ríos, pues va a constituir puntos de cuidado, ¿no? Pero con todo y eso, fíjense, cercano al estuario del río Chone, como hay una inmensa cantidad de granjas camaroneras construidas, igualmente en Cojimíes, ¿no? Bueno, ¿alguna duda sobre lo que hemos discutido en cuanto a calidad de agua? Bueno, están muy calladitos hoy. Vamos a pasar la lista. John Anthony Elcibar. Joel Anchundi está. Presente. Sí. Exxon no lo he visto. Francia tampoco la he visto. Denise Valeria. Jocelyn Elizabeth. Presente. Ronald Steven. Ronald Briones. Cristian Cedeño sí está, ¿verdad? Cristian, ¿estás? Presente. Sí. Maribel. Yo luego Ajá. presente. Denise Barreto sí me puso. ¿Perdón? Asistencia. ¿Barreto qué le pasó? Sí. Está presente, ¿ves, Denise? Sí. Ok. Catherine. Oye, las gallinas, ya va, déjame ver qué está pasando. Normalmente las gallinas no hacen ruido, dice una dice entera que están ahí, pero hoy les dio por estar cacareando. Catherine Vanessa.
Luis Joel está. Brian Delgado. Presente. Brian. Presente. Presente. Joan Alexander. Joan está presente. Joan, ¿estás o no estás? Nerú casi nunca está. Jonathan López. Presente, biólogo. Yandri casi nunca está. Yuriel. Miguel Ángel. Presente, biólogo Miguel Mendoza. Ajá. Irina Montes de Oca. Beleida. Presente. Ronald Alberto. Profesor, buenos días, presente. Dime, ya, ¿presente quién? Irina. Irina. Ajá, ok. Ronald Alberto Rosado. George Michael. Guillermo Alexander. Y Catherine Julex. Ok, entonces tengo 1, 2, 3. Biólogo, buenos días. A mí no me lo va Eric Mendoza. Mendoza, Eric. Pero es que, ya, listo, Eric. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Somos 13, sí, están completos. Bien. Ok, entonces, piensen que la calidad del agua es el elemento fundamental para tener buenas cosechas. Eso hay que estudiarlo antes de montar la granja y verificar cuáles son los peligros que puede haber de que me contaminen el agua durante el año. Buena calidad del agua en un momento del año no significa que todo el año va a ser igual. Las lluvias, la llegada de las lluvias va a implicar escorrentía, sedimentos en el agua. Cuando el agua tiene muchos sedimentos, ¿qué podemos hacer? Pongan ustedes, son los biólogos de una granja, el río estaba claro, pero empezó a llover, el agua de lluvia conlleva escorrentía y me va ahí a acarrear una gran cantidad de sedimentos que empieza a pasarme enfrente a la granja y yo debo evitar que eso ingrese. ¿Qué hago entonces? Beleida, ¿se te ocurre? Una medida inmediata, Beleida, no puedes esperar porque empezó a llover y el agua empezó a enturbiarse. Tú lo estás viendo que el agua donde tiene la estación de bombeo empezó a enturbiarse. Entonces, ¿qué es lo inmediato que pudiéramos hacer? ¿El recambio de agua? Ya va, tú ves que el río de donde estás tomando el agua se puso muy turbio, repentinamente. El agua estaba clara y se puso muy turbia. Tú estás tomando el agua de allí, pero ¿qué debes hacer entonces inmediatamente? Si sigue bombeando, ¿qué va a pasar? Te va a llenar de sedimentos la camaronera o donde tengas los peces. Donde tenga los peces. El canal de abastecimiento se va a llenar de sedimento. Entonces, Va a poner dulce el agua. bueno, se va a poner muy sedimento, va a tener mucho sedimento el agua y eso nos va a causar problemas porque cuando los peces están sometidos a agua con mucho sedimento, las branquias se les empiezan a tapar, producto del sedimento. O sea, los animales viven en ambientes que pueden soportar cierta cantidad de sedimento en el agua. Pero cuando el sedimento es excesivo, las branquias se le tapan y el animal va a empezar a subir de anoxia. Y eso es muy malo. Entonces, debemos evitar que el agua en los estanques tenga mucho sedimento. Entonces, cuando el agua de abastecimiento tiene mucho sedimento, ¿qué es lo que debemos hacer para evitar que ese agua ingrese a la planta? Cortar el flujo de entrada de agua. Claro, parar la bomba.
A fin de cuentas, en el canal de abastecimiento tenemos una cantidad de agua acumulada que nos va a permitir seguir haciendo el recambio de agua, porque el canal de abastecimiento tiene un volumen bastante grande. A fin de cuentas, vamos a parar el bombeo mientras el agua del río vuelve a aclararse. Eso puede tardar unas horas, pero podemos aguantar con el agua del canal de abastecimiento. Eso va a depender de las condiciones que tenga la granja, pero lo importante es no contaminar el agua que tenemos, el agua buena que tenemos en el canal de abastecimiento con agua llena de sedimentos. Por eso hay que parar el bombeo. En algunas granjas que están cerca de la costa, ellos bombean agua cuando la marea está alta y cuando la marea está baja para el bombeo. O sea que el bombeo no tiene por qué ser continuo. Bien, de los elementos que afectan la calidad del agua más comúnmente va a ser el oxígeno. Por eso hemos hablado en varias oportunidades aquí en clase de que el oxígeno debe medirse cuando tenemos el momento del día que tenemos las menores concentraciones, como es justo ante la salida del sol, entre 5 y 6 de la mañana, es cuando vamos a tener los niveles más críticos. Es un fastidio medir esa hora, pero yo me imagino que las granjas pues tienen personal de guardia, ¿no? Que está haciendo la guardia nocturna, la guardia diurna, y el que le toca la guardia nocturna pues le toca esa medición crítica de la nivel de oxígeno en el momento más importante del día, porque si solo que si lo hiciéramos solamente en ese momento, pues los peces pudieran estar expuestos a una baja concentración de oxígeno antes que tomemos acciones, ¿no? Entonces yo pienso que el nivel de oxígeno debe medirse cada tantas horas. De noche, de día a lo mejor no hace falta, pero de noche a lo mejor deberíamos medir cada 4 horas para asegurarnos de que no vamos a tener niveles adecuados de oxigenación y no hay que prender las bombas, los aireadores, perdón. ¿Qué otros elementos pueden afectarnos así gravemente? Aparte del oxígeno. Bueno, porque los otros elementos como los nitritos, el pH, van a cambiar en el tiempo, no cambian así con horas como el oxígeno. Por eso el más crítico y el que la granja tiene que tener un medidor de oxígeno obligatoriamente es ese, ¿no? Es el oxígeno, lo que nos va a afectar la calidad. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, que es alimentación. Dice, el éxito del correcto desarrollo de los peces se debe principalmente a la alimentación y a las técnicas utilizadas. La tilapia es un organismo omnívoro y su requerimiento de tipo de alimento varía con la edad. Durante la fase juvenil se alimentan tanto de fitoplancton, zooplancton y pequeños crustáceos. El alimento representa aproximadamente el 50% de los costos de producción, o puede ser más, y es por esto que un mal manejo de alimentos o un programa inadecuado de alimentación disminuye la rentabilidad de la granja considerablemente. La cantidad y tipo de alimento a suministrar debe ser controlado y evaluado periódicamente para evitar costos excesivos. Asimismo, del alimento también depende el sabor del producto. Si el pez no tiene cubiertos los requerimientos diarios, entonces buscará alimentos del fondo del estanque y su carne adquirirá un sabor desagradable. Hay algunas ocasiones que vamos a ver que el animal tiene sabor a tierra. Esto se origina por unas sustancias químicas, geosmina, que le da ese sabor a tierra, y muchas veces, si ese es el caso y tenemos problemas para la venta,
vamos a tener que trasladar los animales vivos a un ambiente con agua depurada, que no tenga geosmina, y ellos van a perder eventualmente el sabor a tierra. Pero imagínense, tenemos que tener la cosecha mantenida en otros ambientes y eso encarece mucho el cultivo, ¿no? Pero tenemos que estar presentes que en peces de agua dulce podemos tener este problema de que los animales sepan a tierra y se nos va a dificultar entonces la venta de los peces. Y que bueno, ya sabemos que la solución es pues pasarlos a... Dime Joel, o quien quiera que hacer un comentario. Profesor, una pregunta. Justo tengo una duda acerca de ese tema, del tema de la tilapia. Entonces eso no tiene nada que ver precisamente que en el lugar o en la zona o en la provincia que se lo cultive. Porque yo siempre he creído que la tilapia de acá tiene el sabor a tierra por donde se lo cultiva. Porque yo he probado otras tilapias y no saben a tierra. Ya. O es porque hacen el procedimiento del cual usted me acaba de comentar. Bueno, no sabemos porque las tilapias ya te las comiste, ¿no? Pero hay... Es que todas las tilapias que yo he probado por acá, o sea, en Manaví, acá en Esmeraldas, saben o sea, me saben a mí me saben a palo. Es como ciertos camarones que cultivan en ciertas camaroneras. A mí me saben a palo. Ok, a fango, dices tú. A palo. Pero, sí. pero o sea, a una planta, dices tú, Irina. No, como a palo, así, como cuando tú hueles un palo, cuando tú, no sé, así. Ok, pero no te huele. O sea, no yo te tengo bien. esa impresión. No te sabe bien. Siempre mi mami me dice que es algo mío. Pero entonces yo le digo, ¿por qué son ciertas especies de ciertas camaroneras que a mí me saben así, no todas? Ya. ¿Y dónde has probado tilapias que no te sepan a palo? ¿Mande? Tú me has dicho que o en ocasiones... Yo no. Dicen, yo no he probado. Dicen que en el oriente o por allá donde se come tilapia, que yo no conozco, no sabe a palo. Yo le estoy preguntando. Porque yo siempre he creído que la tilapia sabe así. Y yo argumentaba eso, por eso yo le estoy preguntando ya que usted tocó el tema. Claro. Bueno, entonces todas las tilapias saben a palo. No necesariamente. Aquí nos está hablando la gente del gobierno mexicano que cuando los animales no son alimentados adecuadamente, los animales empiezan a comer cosas del fondo. Y en el fondo tenemos la mayor probabilidad de conseguir alimentos, poliquetos, gusanos, poliquetos más bien oligoquetos, que están en contacto con el fondo y le pueden dar ese sabor desagradable a la tilapia. Entonces toda especie que sabe a sedimentos o a palos, según mi punto de vista, es porque le falta alimentación, porque no está teniendo la alimentación correcta. Bueno, no necesariamente, es una posibilidad que tenemos que tomar en consideración. Que eso lo dice mi mami. Yo he creído que tal vez sí puede ser por eso, tal vez, no estoy segura, por eso se lo estoy preguntando. O sea, es como una hipótesis. Claro, realmente los animales están cultivados en un sitio con tierra. Si los cultiváramos en un tanque, no tendríamos ese problema. Pero cuando los cultivamos en tierra, nada puede impedir que el animal coma organismos del fondo. Y en ese sentido, contaminarse. Habría que ver tilapias cultivadas en tanques o en jaulas o en comparación con tilapias cultivadas en estanques, si pierden ese sabor a palo que tú estás mencionando. Pero normalmente este hecho del mal sabor de la carne de peces continentales lo conozco de Venezuela. De aquí en Ecuador es la primera vez que me comentan
que el problema también existe. Obviamente el problema debe No, existir en sí. todo el mundo, ¿no? Pero, Sí, sí, sobre todo en el tema de la tilapia, no le digo, yo puedo decir que hay camarones de ciertas piscinas o de ciertos estanques o camaroneras, no sé cómo se llamará ahí. A mí me saben yo digo a palo, pero la palabra correcta sería sedimentos, entonces. claro, claro. O sea, me saben a mí a palo. Y Bueno, es lo que yo le pregunto. Lo importante para ti es que te saben mal y tú quisieras corregir eso. Entonces les digo, la manera como en Venezuela he visto que se corrige es colocando los animales antes de la venta en un tanque con agua limpia, los siguen alimentando, pero ya el agua no va a tener los elementos, la geosmina, que es esta sustancia que le da ese mal sabor y tarda unos días en depurarse. Es costoso, se puede corregir el mal sabor, pero hay que hacer la inversión para lograrlo. Si le estamos suministrando peces a restaurantes, pues evidentemente nos van a pagar un precio que nos va a permitir hacer la inversión de depuración. Pero si hacemos el cambio de la especie, correríamos el riesgo de que se nos muera la especie o baje la calidad. Hablo de que quizás en nuestro medio se conoce como no. El problema es que no puedo, o sea, como que se pone flaco, ¿ya? Bueno, Irina, pero no por el hecho de meter los animales en una unidad de depuración los vas a poner flacos. Primero, estamos hablando de pocos días. Estamos hablando de pocos días, Irina, no estamos hablando de meses. Y en esas unidades de depuración, o sea, los vas a seguir alimentando. Lo único que no van a eso no bajaría la calidad del producto, entonces, no hacer debería. ese cambio de lugar. No debería. Los vas a someter a estrés, sí, por el traslado, pero tú los vas por a el estrés no se pueden morir. No deberían. No, y la tilapia es muy resistente, no creo que se vaya a morir. No hablo de la tilapia, hablo en el caso del camarón, porque si yo como productora estoy produciendo, yo estoy haciendo, y el camarón me está sabiendo a palo. Usted sabe que hay muchas empresas que no compran el camarón por el sabor o cuando sabe a choclo. Ya, claro, hoy en la actualidad quizás no hay mucho problema por el sabor a palo, más por el sabor a choclo. Irina, en el caso de los camarones no es viable. Yo no puedo trasladar toneladas de camarón a una unidad de depuración. No lo veo viable. Allí habría que verificar cuál es el origen del mal sabor del camarón y tratarlo. De entrada no podemos tomar una decisión, pero una unidad de depuración para camarones no la veo viable. Cuando se hacen las cosechas son montones de toneladas que sería pues muy costoso, mientras que cuando uno está vendiendo peces, los peces se venden en biomasas de menor cuantía, de menor tamaño. Y es posible entonces depurarlos en unidades de depuración donde tengamos tanques con agua limpia. Bueno, gracias. Bien. Por la... No, pero gracias por haber tocado el tema, porque realmente no había tocado este tema en Ecuador. Pero voy a conseguir más información para suministrárselas a ustedes, atendiendo esta necesidad que plantea Irina, ¿no? De cómo tratar la geosmina y cuando se presenten distintos tipos de organismos, tanto en peces como en vertebrados. Vamos a ver qué consigo y la próxima clase el viernes se las indico. El jueves, perdón. Ok. Dice, el método en que se va a llevar a cabo la alimentación depende del manejo de la granja, del tipo de explotación, de la edad y de los hábitos de la especie. Sin embargo, se han determinado ciertos mecanismos para facilitar este procedimiento. Alimentación en un solo sitio. Se lleva a cabo, como su nombre lo indica, únicamente en un lugar del estanque. Es altamente eficiente en sistemas intensivos, donde hay 300 a 500 peces por metro cúbico. Caramba, impresionante la densidad, ¿no? Y en animales con un peso de hasta 50 gramos, pues no exige una gran
gran actividad de nado. Sin embargo, es la menos conveniente si se trata de otro tipo de cultivo, pues la acumulación de materia orgánica se realiza en un solo lugar, provocando que solo una parte de la población coma, incrementando el porcentaje de peces pequeños. Los peces, como ustedes saben, los animales se acostumbran enseguida, sobre todo todos los animales enseguida adquieren mañas, ¿no? Cuando uno los empieza a alimentar. Así que cuando uno escoge un sitio de alimentación y ese sitio es único, los animales pues van a tender a concentrarse y los más grandes pues van a ser los que tengan mayor acceso a la comida, dejando entonces los animales de menor tamaño relegados. Y esto nos va a causar una segregación en los tamaños. Vamos a tener animales más grandes, animales más pequeños, y a la hora de cosecha esto va a ser un problema. Entonces, lo que pudiera ocurrir, normalmente, ¿qué es lo que ustedes han visto que se hace para alimentar en los estanques? Cristian, ¿nos puedes indicar que a lo mejor, bueno, si no has estado en una granja no vas a saberlo, ¿no? ¿Pero has estado en alguna granja, Cristian? Bueno, Cristian no nos quiere ayudar. Vamos a la siguiente alimentación en L. Se lleva a cabo en 2 orillas del estanque, está sugerida para animales que pesan de 50 a 100 gramos y se recomienda que se realice en la orilla de la salida del desagüe, y en un sitio y en uno de los 2 lados con la finalidad de sacar la mayor cantidad de heces en el momento de la alimentación. Es decir que si yo tengo la salida en un lado del estanque, yo pudiera alimentar en el lado opuesto, de tal manera que, bueno, dice que lo haga en el lado que está la salida del estanque, de tal manera que saco los sedimentos, saco las heces, que se realiza en la orilla de salida del desagüe y en uno de los 2 lados, con la finalidad de sacar la mayor cantidad de heces al momento de la alimentación. Bueno, es una opción. Alimentación periférica. Se realiza por todas las orillas del estanque, sugerida para peces mayores a los 100 gramos, dado que por encima de este peso se acentúan los instintos territoriales de la tilapia. Entonces, la única solución es alimentar por todo el estanque para que todos los animales tengan acceso a comida, porque si la tilapia es territorial, va a impedir que otras tilapias estén cercanas a ella. Y eso significa que si concentro el alimento en un sitio, vamos a tener problemas porque las tilapias no van a dejar que otras coman. Entonces, lo que normalmente se hace es esto, ¿no? Uno va caminando por la orilla del estanque y va dispersando, ya sea con una máquina con aire, porque lo podemos hacer a mano, ¿no? Tomo el alimento, lo tengo en un saco, tomo con un tacho y lo arrojo en el aire. Pero si tengo que alimentar muchos sacos, voy a terminar con el brazo muy cansado. Entonces, una posibilidad es tener una máquina que me provee aire y el alimento sea dispersado por un tubo con aire. De tal manera que yo puedo tener a lo mejor un camioncito con la máquina con aire y voy recorriendo los estanques lanzando el alimento con tubos y aire a presión, ¿no? Eso sería lo más amigable para los operarios que están en la granja, de tal manera que el brazo no se les canse de estar agregando alimento, ¿no? Pero también he visto que la gente se monta en un bote y el bote va haciendo zigzag en el estanque y regando alimento por todo el estanque. Esto pues es lo más eficiente, ¿no? Porque voy a asegurarme que el alimento lo disperso por todo el estanque y todos los animales van a tener acceso a la comida. Los alimentadores automáticos, dice este péndulo, bueno, este es un modelo, hay muchos, ¿no? Por bandeja, etcétera, da fácil utilización, sin embargo requiere una fuerte inversión inicial, por lo que es necesario que la relación costo-beneficio se encuentre sobrepasada para que no represente una pérdida considerable. ¿En qué consisten los alimentadores automáticos? Bueno, el alimentador tiene un
una tolva donde se acumula el alimento y el pez mueve un péndulo. El pez se acostumbra a que cuando mueve el péndulo cae el alimento y él lo consume. Le voy a dar el péndulo y él vuelve a caer el alimento y lo sigue consumiendo hasta que se sacia y ya deja de darle al péndulo. Obviamente otros peces pueden llegar al péndulo y empezar a darle, ¿no? Pero esto es una manera como se ha usado en las granjas. Ahí estaba leyendo otro sistema de alimentar automático y era con camarones. Se los leo porque me parece una curiosidad. Una conferencia que dio Jorge Pérez Bauzada, es un ingeniero, él es veterinario, pero la dio en el Foro de los Recursos Marinos en la Acuicultura. A lo mejor algunos de ustedes participaron en febrero de este año. Él trabaja, dice, aplicación de tecnologías innovadoras para el uso eficiente y responsable de los recursos marinos. Entonces, él trabaja para una empresa que se llama Marine Instruments en Galicia, España, y ellos proveen elementos electrónicos para detectar atunes, pero también han trabajado en acuicultura. Y vamos a leer esa parte. Dice, en acuicultura se ha trabajado con Peneus Banamey, se desarrolló un sistema basado en acústica, tratando de entender lo que pasa en los estanques de cultivo. Trabajamos, vamos a aprovechar y corregir esto, con acústica pasiva y activa sobre la alimentación usando algoritmos de alimentación. El camarón hace ruido cuando mastica. Con la tecnología de hidrófonos se sabe cuándo el camarón come y se alimenta en los estanques de acuerdo a su nivel de saciedad. Se suspende el suministro de alimentos cuando los camarones dejan de hacer ruido. La tecnología se basa en ciertas teorías desarrolladas en Noruega que se llama Precision Fish Farming, o sea, cultivo de peces con precisión. Se intenta pasar desde la observación a la actuación usando sensores o modelos predictivos como Machine Learning para actuar luego. En esta primera fase del producto se optimiza la alimentación y su empleo ha dado mejoras en el consumo de alimento balanceado, bajando los costos de operación. El costo de alimentación suele ser el 50% de los costos de producción. Estas mejoras conseguidas a través del equipo disminuyen los costos y mejoran los márgenes de operación y crecimiento. El dueño de la granja puede ver las gráficas de alimentación en su celular y evidencia el estado de los alimentadores. Si los camarones comen más o menos de la cantidad programada según las tablas de alimentación. La unidad central se comunica con los alimentadores y los activa para que solo emitan comida cuando sea necesario. Se usa alimentación optimizada. Ellos también han desarrollado otros parámetros como miden el comportamiento a través de imágenes, cámaras que colocan sumergidas para verificar cómo se comportan los peces o los camarones, y según el comportamiento uno puede identificar ciertas patologías. Bueno, esto es lo que les quería decir de la conferencia. Entonces, evidentemente, el alimentar automáticamente en una laguna significa pues tener sitios de alimentación donde los animales pues van a comer. Ya vemos que los sitios pues no es posible distribuirlos por toda la piscina, sino que va a haber alimentadores automáticos en ciertos sitios donde los animales van a tener que ir a comer
Y pues esto tiene las ventajas y las desventajas que hemos leído de qué significa tener el alimento concentrado en un solo sitio. En el caso de la tilapia, que es territorial, los alimentadores automáticos pues no van a ser eficientes, ¿no? Por ese problema de que al ser territorial, la tilapia no va a permitir que otras tilapias coman en su alrededor y todo ese alimento que esté colocado allí, si ella no lo consume, se va a perder. Ok, ¿cuándo alimentar? Normalmente dice, es conveniente alimentar a los organismos cuando la temperatura ambiental es la más elevada, pues los niveles de secreciones digestivas y la acidez aumentan con el incremento de la temperatura en el tracto digestivo. Se recomienda que en cultivos extensivos o semi-extensivos no se agregue una cantidad de alimento cuyo tiempo de consumo y flotabilidad supere los 15 minutos, ya que esta abundancia provoca que el pez coma en exceso y no asimile adecuadamente el alimento. En sistemas intensivos el alimento debe permanecer de 1 a 2 minutos en el agua. La transición de la dieta desde las etapas juveniles hasta el adulto es gradual, aunque también puede presentarse abruptamente. Las tilapias normalmente son omnívoras, sin embargo su alimentación varía según la variedad. En el cultivo comercial es necesaria la utilización de alimentos y suplementos balanceados, diferentes para cada etapa de crecimiento, cuyo suministro debe estar perfectamente controlado para evitar carencias o excesos. Se debe recordar que aparte del alimento suministrado, los peces se alimentan también de fitoplancton que crece en los estanques. La alimentación debe realizarse manualmente observando ciertas características como la demanda de alimento, tamaño del bocado, talla de los peces, densidad de la población, entre otras. Entonces, aquí vemos una tabla de alimentación donde vamos a tener edad de la tilapia en días, va de 10 días hasta 175 días, 186 meses. Tenemos etapas de alevín, juvenil, adulto, adulto engorde, y luego vemos peso de la tilapia, 0,12 gramos, 4, 50, 100, hasta las tilapias más grandes que son de 600 gramos, ¿no? Más de medio kilo. La cantidad de alimento en gramos, esto no dice si es alimento por día, por eso es que no lo podemos tomar. No se entiende fácilmente a qué quieren decir con 0,048, si es un porcentaje. Hay una tabla más abajo, ¿no? Pero para cualquier pez, ¿cómo podemos determinar cuál es la hora ideal para alimentarlos? ¿Podemos diseñar algún procedimiento que nos permita saber a qué hora los animales están consumiendo más alimento? Brian, ¿se te ocurre? O Irina, ¿se puede sugerir un procedimiento para determinar cuál es la hora del día a la cual los animales comen más intensamente? Irina, ¿me oíste? Sí, profesor, sí le estoy escuchando lo que me está diciendo. Bien, pero pon tú que tú trabajas en una granja y te preguntan esto, ¿no? ¿Cómo determinar a cuál hora es más conveniente suministrar el alimento? ¿Puedes pensar en algún procedimiento que te permita medirlo? ¿A alguno de los compañeros se les ocurre? Bueno, vamos a sugerirles algo entonces. ¿Qué pasa si coloco una bandeja llena de alimento y la sumerjo? Y espero unos minutos y la vuelvo a sacar y veo cuánto alimento me quedó.
esto lo pudiera repetir cada 3 horas, por ejemplo. Y pudiera verificar entonces en qué momento del día los animales van a tener mayor interés en consumir el alimento. Obviamente los animales tienen que estar en inanición, porque si los tengo alimentados, por más que yo ponga comida, pues no van a comer. Y a lo mejor si están en inanición, me van a dar, se van a comer toda la comida que les ponga, independiente de la hora que se las ponga, ¿no? Pero esto es solamente una propuesta, pero pudiéramos intentarlo porque hay animales que de noche no comen. Hay muchos peces que comen de día, son visuales, y otros pues de noche pues permanecen sin ingerir alimento, ¿no? Por eso es que las granjas raramente se suministra alimento de noche, primero porque se trata de que el personal esté operando de día, no de noche, ¿no? De noche pues tenemos el personal de control de parámetros físico-químicos por lo que explicamos el oxígeno. Bueno, los mexicanos lo que sugieren es que se alimente a las horas de mayor temperatura. Sin embargo, es posible que las granjas no usen este sistema, ¿no? Lo que yo he visto es que se alimenta en la mañana, a primera hora de la mañana y seguramente a mediados de la tarde, antes que el personal deje sus actividades. Se alimenta 2 veces al día. ¿Por qué es conveniente esparcir el alimento a lo largo del día y no concentrarlo todo en un solo momento? ¿Se les ocurre? Valeria, ¿se te ocurre por qué debemos alimentar a lo largo del día y no una sola vez al día? Valeria, ¿tú comes cuántas veces al día? 3 veces. Para que satisfagan El animal va a satisfacer su necesidad alimenticia cuando lo alimentas porque él va a comer hasta saciarse. Pero luego él hace la digestión y el tracto digestivo queda vacío nuevamente. Entonces es muy probable que el animal vuelva a sentir hambre, pero ya tú no le vuelvas a suministrar alimento, sino que lo alimentaste una vez al día y ya no tiene más alimento el resto del día. Entonces eso significa que el animal va a estar pasando hambre durante una cantidad de horas hasta que lo vuelvas a alimentar. Entonces, es muy probable que yo puedo suministrar la misma cantidad de alimento, pero en 2 tandas. Una en la mañana, espacio 6 horas, y luego vuelvo a dar otra en la tarde. Eso va a permitir que el animal coma, pero la posibilidad de que asimile asimile más es más alta. Cuando el animal come mucho y se sacia completamente, parte del alimento, piensen que el animal asimila una pequeña parte del alimento, el resto va con las heces fecales y sale del organismo. Se ha visto que la cantidad de heces fecales es mayor cuando el animal come mucho, y cuando mido el alimento que queda, el alimento utilizable que queda en las heces fecales, es mayor cuando yo le di mayor cantidad de alimento. Sí, pareciera que cuando le doy poco alimento al animal, el animal asimila más que cuando lo sacio y le lleno todo el estómago de comida, al final el alimento va a desperdiciar mayor cantidad de alimento. Entonces, yo le estoy dando la misma cantidad de comida, solo que la he espaciado en 2 tandas.
una en la mañana, otra en la tarde. Y eso permite que la asimilación del alimento aumente. Y por eso es conveniente suministrar varias veces al día. Ideal sería 3 veces al día, pero eso significa que los operarios de la granja tienen que estar manipulando el alimento mayor cantidad de veces y manipular el alimento es agotador, ¿eh? Al principio, cuando los animales son pequeños, la cantidad de alimento que se suministra es poca, pero cuando los animales son muy grandes, la cantidad de sacos que hay que manejar es tremenda. Entonces, yo recuerdo tenía amigos que trabajaban en la granja de Ocean Farm con las tilapias, con las cobias, y me dicen que al principio las cobias eran pequeñas y tenían que suministrar 3, 4 sacos de alimento al día. Pero cuando las cobias eran grandes tenían que suministrar 21 sacos de alimento y cada saco pesa 40 kilos. Entonces estamos hablando de que tenemos que dar 800, casi 1 tonelada de alimento diariamente. Eso es un esfuerzo bestial, ¿no? Por eso es que tenemos que tratar de automatizar de alguna manera el suministro del alimento a los peces. Por eso les decía que al principio uno lo arroja con la mano, pero cuando luego ya hay que agregar toneladas de alimento en un estanque, lo mejor sería automatizarlo con sistemas con viento. De manera que tenemos un camioncito que va recorriendo las lagunas y una máquina que va soplando y lanza por un tubo con aire el alimento hacia los estanques a cierta distancia. De tal manera que tenemos un área del estanque cubierta con alimento y no lo hacemos manualmente, sino lo hacemos automáticamente con una máquina. Ya, el alimento, ¿de qué está compuesto? ¿Podemos hablar un momentito de esto? Brian, tú puedes mencionar los componentes que tú conoces del alimento. Brian, ¿me viste? Bueno, Brian no nos quiere ayudar. A ver, Eric. O Joseph. El alimento balanceado, ¿qué componentes tiene? Conformado por vitaminas, por fibra. O sea, Ok, voy a anotar. Eric, dime de nuevo, voy anotando. Me dijiste vitaminas. ¿Qué más? por fibra. Ajá. ¿Qué más? Por minerales también. Minerales, correcto. Pero no me has dicho lo más importante. Por grasas. La grasa, correcto. ¿La grasa qué da? ¿Qué suministra la grasa? Proteínas. Carbohidratos. Nutrientes energéticos. Proteínas y carbohidratos. Ok, entonces vemos que el alimento balanceado tiene un conjunto de componentes, unos que son macrocomponentes, carbohidratos, proteínas y grasas, y luego tenemos microcomponentes como son los minerales, la fibra. Bueno, la fibra va a venir con los carbohidratos seguramente, y las vitaminas. Hay además unos microelementos como metales, hierro, zinc, que hacen falta para el funcionamiento fisiológico correcto de los animales, y usualmente estos microelementos están contenidos en los componentes que agregamos a la dieta, así que no necesariamente hay que agregarlos aparte, sino que ya cuando le pongo carbohidratos, pongan ustedes, vamos a usar harina de soya. En la harina de soya ya vienen unos minerales contenidos que pueden ser suficientes para alimentar estos peces, ¿no? Ok, entonces los macrocomponentes más importantes son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. La grasa es fuente de energía, los carbohidratos también, y las proteínas es la fuente de nitrógeno que va a permitir el crecimiento de los peces, ¿no?
Entonces dice que el nivel de proteína va a determinar el crecimiento del organismo. A medida en que el cultivo avanza, el requerimiento de esta disminuye. En la elaboración de alimentos balanceados para el cultivo intensivo de tilapia, el suplemento de proteína puede llegar a representar más del 50%, bueno, esto ya lo dijimos, el 50% del costo. Bueno, es el costo del alimento. La proteína es cara, en todas partes la proteína es cara. En alimentos para peces se usa harina de pescado y progresivamente se ha tratado de sustituirla con otros tipos de harinas. Como la harina de soya, la harina de insectos. El problema que radica no en la proteína necesariamente, sino en la grasa. Las grasas que requieren nosotros y los peces son, por una parte, grasas saturadas como fuente de energía y grasas insaturadas como fuente de fosfolípidos. Los fosfolípidos que forman la membrana de las células requieren ácidos insaturados de tipo omega 3, omega 6, omega 9. Entonces, los grasos saturados no abastecen ese tipo de necesidad y es indispensable que los fosfolípidos, que los ácidos grasos insaturados sean suministrados en la dieta porque nosotros no los podemos elaborar. Nosotros sí elaboramos ácidos grasos saturados. De hecho, cuando comemos mucho carbohidrato, empezamos a acumular grasa, sobre todo en los brazos, en el estómago, y nos sale una barriguita, como la mía, por ejemplo. Pero los ácidos grasos insaturados solamente son producidos por las microalgas, las algas diatomeas, las algas clorofitas, y ellas pasan a la cadena alimenticia a través de los zooplancton y los peces, ¿no? Entonces, en la harina de pescado vienen estas grasas insaturadas que han sido difíciles de sustituir. Pero bueno, progresivamente vamos preparando alimentos balanceados más eficientemente y a menor costo, y es lo que se ha tratado pues de mejorar. Ojalá que cuando a ustedes les toque hacer tesis, ya hayamos pasado la época de pandemia y pudieran trabajar en generación de dietas para organismos en cultivo. Entonces dice que el nivel de proteína, cuanto más proteína damos, más rápido crecen los animales. Eso sí lo he visto. Pero el nivel de proteína va cambiando con la edad. A medida que el animal crece, hay que suministrar menos proteína y el alimento pues se hace menos costoso. Entonces, el nivel de proteína se ve influenciado por múltiples factores. El contenido de energía en la dieta, el estado fisiológico del pez, edad, peso, madurez, factores ambientales como la temperatura del agua, la salinidad del oxígeno disuelto, la calidad de la proteína, nivel de disponibilidad de aminoácidos esenciales y la tasa de alimentación. El consumo de proteína depende del estadio del organismo. Por ejemplo, entonces veamos esta tabla, el requerimiento proteico. Lamentablemente las tablas están, bueno, aquí la vemos, ¿no? Dice, una larva requiere un alimento proteico de 40 al 45%. Es el alimento más caro. Una vez que la larva ya tiene 0,5 a 10 gramos, bajamos a 35 a 40, de 10 a 30 gramos, de 30 a 35%, de 30 a 250, 30 a 35% igual, y ya cuando estamos haciendo engorde para mandar al mercado, que son de 250 a 600, el contenido de proteína baja a 25 a 30%. Es el alimento para tilapias. Hay alimentos balanceados que tienen menos proteína. El alimento de los pollos, por ejemplo, suele tener 17% de proteína, y eso es suficiente para el pollo, ¿no? Pero no para los peces. El manual de crianza de Nicovita también se los voy a pasar. Nicovita es una empresa que produce alimentos balanceados. Otra empresa importante es Cretin, que está en Guayaquil, y se los voy a pasar, así como se los pasé esta mañana los dos manuales, ¿no? Entonces, los lípidos. Dice, los lípidos en el alimento tienen dos funciones principales: recursos de energía metabólica y recursos de ácidos grasos esenciales. Constituyen el mayor recurso energético y está ligado al nivel de proteína en la dieta de la siguiente manera. Cuando el alimento tiene 40% de proteína, debe tener 6 a 8% de lípido.
Cuando tiene 35% de proteína, 4,5 a 6% de lípido, y 25 a 30% de proteína, 3 a 3,5% de lípido. Los carbohidratos son la fuente más barata de energía en la dieta. Además de contribuir a la conformación física del pez y su estabilidad en el agua, los niveles de carbohidratos en la dieta suelen ser alrededor de los 40%. Usualmente se proveen en forma de harina, harina de maíz, harina de trigo, harina de soya. O sea, las harinas van a tener un alto porcentaje de carbohidratos, pero también tienen proteína. Entonces, un ejercicio que vamos a hacer el día jueves va a ser, dada un conjunto de dietas, cómo preparar un alimento balanceado. Cuánto poner de harina de soya, cuánto poner de harina de pescado, cuánto poner de vitaminas. Y para eso vamos a usar un ejercicio en Excel que permite optimizar. O sea, yo puedo tener... cuando yo mezclo el alimento en una dieta, yo voy a tener harina de soya, pero la soya tiene carbohidratos, tiene grasa y tiene proteína. Luego tengo harina de trigo. La harina de trigo tiene muy poca proteína, pero tiene mucho carbohidrato, más que la de soya. Luego puedo tener harina de plátano, o harina de sangre, o harina de hueso. Si yo tengo, todos los alimentos balanceados se hacen en base a harinas, pero cada harina tiene una proporción distinta de estos elementos, carbohidratos, grasas y proteínas. Yo tengo que mezclarlo de alguna manera que me dé el porcentaje que yo deseo. Entonces, dado un porcentaje objetivo, yo voy a mezclar estas cosas de tal manera que me den al final el 40% de proteína, el 6 a 8% de lípido, el 40% de carbohidratos, y luego las vitaminas, los minerales se le colocan aparte. Entonces, vamos a usar un programa de optimización en Excel usando una rutina que se llama Solver. Eso lo vamos a aprender, se los voy a enseñar el día jueves. Momentáneamente, pues vamos a seguir leyendo la parte de alimentos. Dice, vitaminas y minerales. La mayor parte de las vitaminas no son sintetizadas por el pez, porque deben ser suplementadas en una dieta balanceada. Su importancia radica en el factor de crecimiento, el que catalizan todas las reacciones metabólicas. Acuérdense que las vitaminas son cofactores, es decir, las enzimas funcionan si tiene el cofactor asociado con él. Si no lo tiene, la estructura cuaternaria de la enzima no se alcanza y la enzima no funciona. Entonces, todas las vitaminas son cofactores enzimáticos. Los minerales son importantes ya que afectan los procesos de osmorregulación, intercambio de sales, como el sodio y el potasio, a nivel de las células. También influyen en la formación de huesos, escamas y dientes. Entonces, aquí vamos a ver una tabla de alimentación de la tilapia, pero en base a porcentajes, que es como normalmente se usa, ¿no? Entonces yo tengo, vemos en la columna de la izquierda, edad en semanas y peso promedio. Crecimiento diario, esto es lo que la tasa de crecimiento objetivo, el alimento diario en porcentaje en peso, ¿no? Entonces, y la conversión alimenticia también, esto es objetivo. O sea, normalmente una tabla de alimentación tiene peso de los organismos y porcentaje de alimento diario que hay que suministrar. Los otros elementos que vemos en esta tabla, edad, crecimiento diario y conversión, edad sí, edad no hay problema, pero crecimiento diario y conversión solamente son comparativos. O sea, si yo tengo igualo o supero este valor, estoy bien. Si estoy por debajo, tengo problemas. Entonces, lo que me interesa es cumplir primero con el porcentaje alimenticio y vamos a ver entonces cómo ese porcentaje va cambiando. Si yo tengo 100 animales en un tanque, tengo 100 animales en un tanque y los animales tienen un peso de 13 gramos. ¿Qué biomasa tengo? Entonces multiplico 13 por 100 y me da 1.300 gramos. Estos animales de 13 gramos deben ser alimentados con una dieta
de 5,5% diario de alimentación. Entonces, ¿cuánto tengo que alimentar diariamente? Entonces tendré 1.300 gramos de biomasa multiplicado por 5,5 y dividido entre 100. Esto me da 1.300 por 5,5 entre 100 me da 72 gramos de alimento. Entonces, yo peso el alimento balanceado que lo tengo escogido por la edad del animal o por el peso. Ya vimos que un animal un animal de 13 días tendría 5 días de edad, ¿no? Sí, perdón, 5 semanas de edad. Entonces, un animal de 5 semanas requiere un alimento de 10 a 30, como tiene 13, 30 a 35% de alimento. Entonces, yo tengo las tablas que me están orientando para escoger el alimento que necesito. Entonces tengo alimento de 30 a 35% de proteína, ese alimento va a venir con 6% de lípido y peso 72 gramos. Esos 72 gramos yo se los doy la mitad en la mañana, se le doy 36 gramos en la mañana y 36 gramos en la tarde. Y con eso yo cumplo con la dieta recomendada. Bien, ahora vamos a ver si me entendieron. Ahora tenemos animales de 207 gramos. Tenemos 100 animales de 207 gramos. Hagan el ejercicio, cuánto alimento tengo que suministrar. Entonces, el porcentaje de alimentación de un animal de 200 gramos es de, esta es la cuarta columna, 1, 2, 3, 4, 2,8%. ¿Cuánto te da, Maribel? Tenemos 100 animales de 207 gramos. ¿Cuál es la biomasa y cuánto alimento tenemos que suministrar sabiendo que tenemos que alimentar a 2,8% diario? Maribel, ¿hiciste el ejercicio? Háganlo todos, por favor, o todos los que puedan. A lo mejor hay alguno que no tiene papel y lápiz a mano. Entonces tenemos 100 animales de 207 gramos y lo vamos a alimentar al 2,8% en un día. ¿Cuánto les dio la biomasa? Cristian, ¿cuánto te dio la biomasa? Oye, ayúdenme, jóvenes. Ya faltan 3 minutos y tenemos que terminar la clase. Miguel, ¿lo hiciste el ejercicio? No, todavía no lo estoy haciendo. Ok, Este sería 100. la multiplicación. 100 por 207, ¿cuánto les da? $20,7 kilos. Ok, entonces 20,7 kilos multiplicado por el porcentaje de alimentación, 2,8 entre 100, me da 580 gramos de alimento que tenemos que suministrar. Entonces esto lo divido en 250 más 20, 270 gramos en la mañana, 270 gramos en la tarde. ¿Les está costando hacer este ejercicio? Sí. Caramba. Bueno, vamos a practicar
Disculpe, ¿cuál fue el resultado, Violo? 580 gramos, 579 y algo. 579, sí, salió. Fue la división de 207 dividido para 100 por 2.8, ¿verdad? Sí. Se Sí, multiplique 100 animales por su peso individual, 207 gramos, me da 207 por 100 me da 20.700 gramos, o sea, 20,7 kilos. Eso lo multiplico por 2,8 y lo divido entre 100 o lo multiplico por 0,028 y me da 579 gramos. Aproximo a 580. Eso es lo que tengo que suministrar diariamente a los animales. En la medida que van creciendo, el porcentaje de alimentación va a disminuir, la cantidad de alimentos va aumentando, ¿no? Porque son muchos animales, pero el porcentaje que les voy a dar de alimentos es muy pequeño. Fíjense que cuando el animal tiene ya los 600 gramos, apenas se le da 1,1%. O sea, si tengo 100 animales de 600 gramos, esto me da 60 kilos. Al 1% me da 60 entre 100, me da 600 gramos. Bueno, nos vemos entonces el día, les voy a poner un ejercicio para que practiquen esto porque deben estar duchos en este tema. Se los mando y el jueves lo discutimos. Se los mando ahorita al WhatsApp, el ejercicio, para que hagan el cálculo de cuánto tenemos que alimentar. Unas larvas, unos animales, unos juveniles y unos adultos, conociendo los porcentajes. Ya les pongo el ejercicio. Hasta luego. Luego, Violo. Listo, gracias. Hasta luego.